Mira qué hermosa decoración navideña vamos a hacer con los tubos de cartón del papel de baño. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. En este tutorial vamos a hacer un hermoso adorno navideño para decorar tu casa con estos tubos de cartón del papel de baño y otros materiales reciclados. Lo primero que vamos a hacer es aplastar el tubo de cartón. Tomamos la medida del tubo de cartón y lo marcamos justo a la mitad. Cortamos para tener dos piezas iguales. Vamos a hacer lo mismo con 5 tubos de cartón. Una vez que los hemos aplastado todos y cortados a la mitad, les ponemos un poco de pegamento por dentro para que queden bien pegados. Nos podemos ayudar con estas pinzas de pelo para que quede bien aplastado. Los dejamos secar y hacemos lo mismo con todas las piezas. Así nos quedará un cartón más rígido. Ya tenemos las piezas de cartón. Ahora en una hoja de papel vamos a hacer un molde o plantilla de la figura o adorno que queramos hacer. Yo voy a hacer una estrella de 5 picos que sea un poco más pequeña que el ancho del tubo de cartón que hemos cortado. Y justo esa parte que sobra, que es como de medio centímetro o 1 centímetro aproximadamente, la doblamos. Y con ese doblez vamos a ir pegando cada una de las piezas, pegándolas entre sí por esa parte que está doblada, y así lo vamos a ir haciendo hasta pegar todas las piezas y completar la figura. Si quieres aprender cómo hacer esta estrella de 5 picos, en la cajita de descripción y en el primer comentario te voy a dejar el enlace al vídeo donde explico paso a paso cómo hacer la estrella para que te quede perfecta. Con esta misma técnica puedes diseñar otro tipo de adorno o figura que quieras hacer y lo haces con una hoja de papel para tener el molde o plantilla. Una vez que tenemos nuestra figura hecha, vamos a reutilizar la tela de arpillera, que en mi caso yo utilicé la tela de un saco de patatas. De esta tela vamos a irla deshilachando porque vamos a utilizar únicamente el hilo de yute. Si prefieres este tipo de hilo o cuerda de yute, también lo puedes comprar en las tiendas especializadas en vender materiales de manualidades. Le sacamos suficientes hilos a la tela y lo vamos a ir pegando en nuestra figura de esta forma. Ponemos suficiente pegamento y vamos a ir pasando la cuerda por dentro y así la vamos a ir enrollando y dándole vueltas y vueltas para enrollar y forrar toda la figura. Si quieres información adicional de medidas, tamaños, materiales, etc., en mi blog creayrreciclar.com encuentras estas y muchísimas ideas más. Les voy a mostrar un truco para que sea más fácil y rápido. Para unir los hilos vamos a poner un poquito de la silicona caliente, la soplamos un poquito para no quemarnos, ponemos el otro hilo y la aplastamos de esta forma y así el hilo queda bien sujeto y continuo. De esta manera se verá como un hilo continuo en vez de hacer nudos que sí se van a ver, ¿no? Y así vamos a ir poco a poco poniendo pegamento y enrollando con el hilo hasta cubrir toda la estrella. Les voy a comentar otro truco para que sea también bastante más fácil. Lo que vamos a hacer es unir varios hilos y los vamos a enrollar en un tubo de cartón como este, porque así ya tenemos el hilo largo. Y lo que va a hacer el tubo de cartón es que nos va a permitir ir pasando el hilo por dentro de la figura y al enrollarlo pues lo vamos a poder hacer mucho más rápido, evitando también que el hilo se enrede. Y otra cosa, es muy importante que entre vuelta y vuelta vayamos apretando el hilo para que quede bien junto. Y para evitar que te vaya a quedar como un escalón en esta parte,
vamos a hacer algo muy sencillo. Voy a terminar de pasar el hilo por esta parte digamos que es la parte de arriba. Luego ponemos pegamento en la parte de abajo, digamos en la parte del escalón, y ahí lo que vamos a hacer es que vamos a pasar el hilo una vez, luego nos regresamos para darle como una segunda o una tercera vuelta en el mismo sitio y no se vaya a ver el escalón. Y recuerda visitar mi blog crearyreciclar.com. Y así continuamos pasando el hilo hasta terminar de forrar toda la pieza. Como detalle decorativo le voy a poner este precioso adorno que también está hecho con materiales reciclados y que se los he mostrado en un vídeo anterior. Hacemos un pequeño lazo o lazada para darle ese toque decorativo como más navideño, ¿no? En la cajita de descripción y en el primer comentario les voy a dejar los enlaces a estos dos vídeos. El del adorno, que son varias ideas, y también de cómo hacer los lazos o lazadas con las manos, súper fácil y rápido. Ahora tan solo debemos elegir el lugar donde le vamos a pegar el adorno a la estrella. Y así nuestro adorno ya está terminado. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esta idea? Si prefieren pueden cambiarle el color. Por ejemplo, mira esta con las bolitas y el espiral en dorado. O esta en blanco con un lazo blanco y una gran lazada atrás con los mismos hilos del yute, o puedes hacer otro tipo de detalle decorativo. A mí me parece que se ve súper lindo, es muy fácil de hacer y tan solo necesitas reutilizar materiales reciclados. Precioso como adorno navideño para tu casa, para vender, para regalar, como centro de mesa o para lo que ustedes quieran. No te olvides escribirme en un comentario si harías una figura diferente o si lo decorarías de otra forma. Por ejemplo, le podemos poner unas perlitas por todo el borde de la estrella o alguna cinta o encaje. Escríbeme en un comentario si se te ocurre otra manera de decorarlo distinta a esta que yo les estoy mostrando. Bueno, corazones, espero que les haya gustado esta idea. Si es así, ya saben que su apoyo es súper importante para mí, por eso para este vídeo regálame un me gusta, me escribes un comentario, comparte el vídeo con tus amigos por las redes sociales para que más personas se animen a crear y reciclar. No se olviden de visitar mi blog crearyreciclar.com. En él encontrarán estas y muchísimas ideas más de manualidades con materiales reciclados y otras informaciones que estoy segura les servirá de ayuda. Y para no perderte ninguno de mis vídeos, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones, así YouTube te mandará un mensaje cada vez que suba un vídeo nuevo. Quiero aprovechar para darle la bienvenida a los nuevos seguidores de mi canal y darle las gracias a todos por su apoyo y por sus lindos comentarios. Muchísimas gracias. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!